Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su canal de Fe en Dios al Extremo. Ya estamos en la segunda parte de nuestros encuentros de Sanando el Alma. Un espacio donde iremos dando herramientas espirituales y teológicas para ir afrontando las situaciones de dolor y de sufrimiento. Ya vimos nuestro primer video, espero que les haya encantado. Cualquier duda, cualquier comentario, háganlo allá abajo en nuestra caja en YouTube. Y también pueden escribirnos en Facebook, en Instagram y en todas las redes sociales. De verdad me alegra volverlos a encontrar, de verdad es centrarnos aquí con el Señor. Y hoy vamos a hablar acerca del sentido sanador del duelo. Pues las pérdidas son algo que nos ocasiona mucho sufrimiento y todos tenemos diversas pérdidas en el transcurso de nuestra vida acá en la tierra. Entonces vamos a darles algunas herramientas en 5 pasos muy sencillos. Primero, las distintas pérdidas por las cuales todos pasamos en algún momento de nuestra vida. Seguidamente, con el proceso de encontrarse directamente con la muerte, cómo vivir el duelo dentro de la situación de muerte, que es lo que más nos afecta, cómo tener un duelo positivo y cómo también compararlo con el duelo negativo. Para finalizar, a aquellas personas psicólogos, médicos, sacerdotes, que nos toca ayudar a otras personas a vivir un proceso de duelo, o sea, ayudar a morir a la persona que se va y también ayudar a sobrevivir o a sobrellevar la existencia de aquella persona que queda. Entonces espero que les encante este tema, pero antes quiero invocar la presencia de aquella persona que no puede faltar, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Vamos a invocarlo con el canto de Espíritu de Dios, ven, sana este dolor. Ven, sana mi dolor, Espíritu de Dios, repara el corazón, Espíritu de Dios, ven, sana este dolor. Espíritu de Dios, repara el corazón. Ven y lléname, sálvame del dolor. Ven y lléname, restaura el corazón. Ven y lléname, arranca este dolor. Ven y lléname, dame todo tu amor. Sí, Espíritu Santo, en esta temporada donde hubo muchos muertos de COVID, donde hemos perdido muchos de nuestros familiares, en este momento donde ha tocado migrar a muchas familias, te pedimos que transformes el dolor en amor. Decía un filósofo, por cierto, ateo, el dolor con sentido se llama amor. Dale a nuestro dolor sentido, Señor, para poder amarte a ti y lograr integrar nuestro corazón siempre. Amén. Quiero compartirle el himno del oficio de lectura que se realiza cuando hay un difunto, que es prácticamente el duelo que más nos afecta. Está muy bonito, espero les guste. Dice así: amargo es el recuerdo de la muerte, en que el hombre mortal se aflige y gime,
en la vida presente, cuya suerte es morir cada día que se vive. Es verdad que la luz del pleno día oculta el resplandor de las estrellas, y la noche en silencio es armonía, de paz y de descanso en las tareas. Pero el hombre, Señor, la vida quiere. Toda muerte es en él noche y tiniebla. Toda vida es amor que le sugiere la esperanza feliz de la vida eterna. No se oiga ya más el triste llanto. Cuando llega la muerte, poco muere. La vida es hija de Dios, abre su encanto. La niña no está muerta, solamente duerme. Señor, da descanso merecido a tus siervos dormidos en la muerte. Si el ser hijos de Dios fue don vivido, sea luz que ilumine eternamente. Amén. Muy bien, esto lo podemos encontrar en el himno del oficio de lectura que nos trae la oración en la liturgia de las horas para los difuntos. Muy bien, como ya les dije, vamos a encontrar la capacidad sanadora del duelo. Suena complejo, pero recuerden lo que decía del filósofo ateo. Él dice que cuando uno encuentra en el dolor un sentido, se llama amor. Entonces vamos a darle sentido a este sufrimiento, a este dolor que nos viene cuando vienen los procesos de duelo. Como les digo, he tomado al autor Ramón Martín, hermano San Juan de Dios, es psicólogo, y pues me llama mucho la atención este mensaje que él nos deja en su escrito. La vida es llenarse de pañuelos. Dice así: vivir es decirle adiós a las cosas. Vivir es llenarse de pañuelos blancos. Eso es muy cierto. Es decir adiós al amigo, a los padres, a la novia rubia que nunca llegó, al tren que se va, al abuelo que murió. Todos tenemos pérdidas, entonces la vida es un llenarse de pañuelos blancos. En las pérdidas es donde el ser humano encontrará una de las mayores fuentes de energía para el crecimiento personal y para seguir enfrentándose a la vida con actitudes vitales más sanas. Y es cierto, las pérdidas, los momentos de dolor, o si no nos matan, nos hacen más fuertes. Y como dicen muchos de mis amigos psicólogos, el hombre fue creado para la supervivencia desde muy antaño. Entonces no podemos dejarnos morir, sino que lo que hacemos es superamos el duelo y nos volvemos más fuertes. Claro, algunos lo hacen de manera negativa, llenándose de una depresión, una ansiedad muy fuerte, y otros lo ven de una manera muy trascendental, muy hermosa. Y pues en medio de las pérdidas, pues creo que todos hemos pasado por 10 pérdidas que me encanta cómo las enumera Arnoldo Pangraci. Miren, él dice que uno de los momentos principales donde tenemos nuestra primera pérdida y en la cual todos pasamos es cuando nacemos. Al salir del vientre de su madre, uno sale llorando porque ya no está en el lugar seguro. Es la primera pérdida que todos tenemos. La segunda pérdida es la que conlleva el mismo crecimiento. Yo le digo mucho a los monaguillos, ¿verdad que ser adolescente duele? O sea, el crecer, el pasar la etapa, el desarrollarse, duele mucho, duele mucho. Cuando uno va afrontando las situaciones de la vida, uno va creciendo, uno va madurando, y para madurar uno tiene que llevar mucho palo. Acá en Venezuela se acostumbra a decir, ya has llevado más palo que gata ladrona. Bueno, esa es la segunda pérdida que quiero ver a Arnoldo. Luego tenemos la propia cultura y la necesidad de emigrar. Me imagino que todos los que me escuchan son la mayoría migrantes, personas de Venezuela venezolanos que están en Colombia, amigos de Colombia que están en Estados Unidos, otros están en España. Es un dolor muy muy fuerte. A mí nunca me ha tocado vivirlo de manera explícita en el sentido de que me ha tocado irme de un país de manera definitiva, no, pero sí tengo muchos amigos que me ha tocado acompañarles en este proceso de duelo. Es un duelo muy muy fuerte, saber que tienes a tus papás en este país en algún momento por las distintas situaciones de inseguridad, de las cosas que ya sabemos, pues uno se preocupa, uno sueña con que se va a morir algún familiar. Me pasó cuando me tocó estarme en un país por 2 meses y medio. Estaba realizando unos trabajos para buscar algunos fondos cuando trabajaba en el seminario, y soñé varias veces
con la muerte muy cruel de mis papás, era fuerte. Y eso es parte también como que el proceso de separación, que a lo mejor yo no lo he vivido de manera absoluta como muchas personas que están ahorita fuera del país, pero sí en algún momento todos hemos vivido algo de este proceso de duelo. Las pérdidas de bienes materiales, el robo, los desastres naturales. Y es cierto, cuando hay un desastre natural, esa sensación de que trabajaste tantos años por tener algo y de repente se esfuma de un momento a otro, es un proceso muy doloroso. La pérdida de los vínculos afectivos, cuando nos ha tocado decirle, por ejemplo, a mi familia, a mis amigos, adiós porque tienen que irse del país, uno que se queda también sufre el proceso de duelo, o por lo menos lo que les ha tocado el divorcio. O sea, es una cosa muy dolorosa y es muy fuerte. O a uno en el ministerio, cuando uno no le va bien en alguna pastoral o siente que ha fracasado, duele mucho. Por eso también aquí Arnoldo coloca el fracaso profesional, los rechazos afectivos y en qué momento alguien no ha pasado por una baja autoestima. En un momento de depresión, de ansiedad, es lo primero que nos viene. Eso también está dentro de los duelos. La pérdida de bienes humanos o espirituales, por ejemplo, descontento e impotencia frente a los actos terroristas, secuestros y violencias. Dentro de muchas de nuestras familias ha tocado vivir los procesos de violencia y también de secuestro. A un familiar de nosotros hace un tiempo lo secuestraron y todos nos unimos en oración. Dentro de la familia siempre han habido personas de religión católica y religión evangélica y algunos también de la Noxis. Sin embargo, todos nos colocamos en oración y lo bonito fue que a mi tío, que era el que estaba pasando por la situación del secuestro, lo secuestraron fue a él, pues un perro le mordió la cuerda milagrosamente y él logró escapar. Eso fue también algo muy bonito que vivimos dentro de la familia, pero no todo el tiempo pasa así y créame que es fuerte. La pérdida de la salud, de la enfermedad, del accidente con el COVID, en algún momento, Dios los bendiga si no han pasado por esta enfermedad, pero en algunos países se nos hace muy muy complejo cuidarnos como se podrían cuidar en algún país más desarrollado. Entonces, créanme que el COVID es una enfermedad horrible. A mí me tocó vivir la enfermedad con mis papás, con algunas personas de la parroquia. Uno prácticamente está a la buena de Dios, que sea lo que Dios quiera. Dios nos ha tenido con vida, pero la pérdida de la salud es también algo que nos inutiliza. Cuando estaba en tercero de filosofía, recuerdo que me enfermé de algo muy, muy, muy feo y entonces me sentía como inútil. Los antibióticos me tenían totalmente adormecido, tenía que estudiar y no podía, me mandaron a mi casa. Estuve a punto incluso de dejar el seminario porque estaba bastante mal. Y fue bonito porque poco a poco Dios me dio dando la luz. Mi abuela siempre me llevaba ante el Santísimo Sacramento y ahí pues fui recuperando las fuerzas poco a poco hasta que bueno, ya me ordené sacerdote. La pérdida de aquello que nunca se ha tenido pero que se ha soñado, se ha deseado, la carrera no cursada, el hijo que no nació, la soltería impuesta o mal soportada. Nosotros los sacerdotes y las religiosas tenemos ese detalle. Si no sabemos vivir bien nuestro celibato, nuestra promesa de castidad, podemos convertirnos en solterones y vivir el duelo de manera amarga, muy amarga. O, por ejemplo, cuando te casas con alguien y no te resultó el asunto, entonces tú quieres cumplir con Dios, pero tu pareja como que no colabora. Y ¡ay, Señor Jesucristo! Ahí empieza todo el dilema de que, cónchale, me casaría con la persona equivocada, ¿cómo hacemos? Baja a los psicólogos, baja al director espiritual, baja al sacerdote y nada, o sea, es un proceso de duelo bastante fuerte, bastante fuerte. Muy bien, ahora, obviamente el duelo más profundo con el que todos nos hemos topado es con la realidad de la muerte. La realidad de la muerte dentro de las Sagradas Escrituras, por ejemplo, se ha visto de manera muy distinta. En el Antiguo Testamento, si nos vamos a la mentalidad de Abraham, de Jacob, de Isaac y de Jacob, antes no se veía la escatología, el más allá, sino que Dios te recompensaba en esta tierra. Entonces, como Dios te recompensaba en esta tierra, si tenías bienes, si tenías muchos hijos, entonces era la bendición que Dios te daba en esta tierra porque no había un Sheol ni tampoco había un cielo, no estaba
esa visión todavía bien marcada. La teología va evolucionando en el Antiguo Testamento cuando uno se encuentra con la perspectiva bastante interesante, posiblemente dicen algunos autores que tomada de los persas monoteístas, pero ellos empiezan a meter esta idea del cielo y el infierno. Entonces encontramos relatos como el de Job, donde del sabio Job pues pasa por las situaciones de pesadumbre, pero confía en que Dios lo va a recompensar más adelante. El libro de los Macabeos, dentro de los deuterocanónicos, sobre todo el segundo libro, habla sobre la intención de orar por nuestros hermanos difuntos, porque sabemos que esta vida está llena de penurias y a algunos no les va tan bien como a otros. Entonces tenemos esa visión bastante interesante de que la recompensa va a estar en el cielo. Con Jesús se reafirma en la visión farisaica de la resurrección, distinta a la de los saduceos. Nos ha ayudado a sobrellevar mucho lo de la muerte y sobre todo el giro que le hace nuestro Señor Jesucristo, que desde la cruz le da la redención a todos y nos da la vida eterna para todos. Eso fue impresionante y creo firmemente en esa visión como católico, como cristiano, como sacerdote, y es la que nos da esperanza y la que me da esperanza de continuar y de seguir luchando por lo que quiero, porque la muerte es una realidad terrible, 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 terrible. La siniestra muerte. La muerte corporal es una realidad de gran manera que tiene mucho tabú, negada, confiscada en las paredes de un hospital o de un tanatorio, pero es la más común que tenemos. Pasa en nuestra familia. Los antropólogos, psicólogos, teólogos luchamos para que este proceso de duelo que provoca soledad, culpa y a veces enfermedad, pues ayude de alguna manera a ayudar a nosotros a sobrellevar a muchas personas esta situación. No es nada fácil, cada quien la vive de manera distinta, es un proceso de duelo distinto. En psicología sabemos que viene el impacto, ¿sí? Luego viene el impacto acompañado con el duelo, que provoca obviamente una depresión. Luego la aceptación y negación de que no pudo ocurrir de otra manera, es parte de la naturaleza. Y se está colocando mucho lo que es el aprendizaje de la situación de duelo. Eso no solamente para la muerte, sino para todos los procesos de duelo que vivimos. Yo, por ejemplo, cuando hablo con mis amigos psicólogos o con mi director espiritual, siempre que me pasa una situación de duelo fuerte, o la pérdida de un ser querido, o la migración de un ser querido, que aquí es tan común acá en Venezuela con lo del COVID, con lo de la migración, o tengo que madurar en algunas cosas propias de mi ministerio, entonces digo, vaya, si no fuese pasado por esto, no fuese la persona que soy ahora. Gracias a Dios ya no soy el padre Manuel de antes, con las inmadureces, sino que los procesos de duelo lo van ayudando a uno como que, ok, ya pasé por eso, he crecido, qué bueno que pasé, no sería quien soy ahora, sigo siendo el mismo, pero a la final más maduro en muchas situaciones que antes uno no confrontaba. Sé que también ustedes han pasado por esta situación y es hermoso porque uno siente que ha crecido como hijo de Dios y que va para adelante. Y que sabe también que uno se va a encontrar con la pared de las inmadureces que uno tiene, pero que Dios le ayuda a uno y también uno tiene que dejarse ayudar. El duelo, liquidar el duelo implica acoger la vida. Eso es un tercer punto del cual les quiero hablar. Y los elementos de Pancrazi son bastante interesantes. Dice que la relación y separación no se excluyen, no se complementan, sino que se complementan. El que es capaz de encontrar algo sabrá también cómo separarse o cómo dejarlo. Esta frase me encanta. Quien es capaz de encontrar un amigo, un amor, a Dios, sabe también, llega el momento que nos toca separarnos. Quieres mucho a un amigo, quieres mucho a tu mamá, pero sabes que tienes que dejarla ahí cuando va a morir. O quieres mucho a tu hijo, lo has criado, lo has mimado, lo has consentido, pero él tiene que crecer, se tiene que ir. Yo a veces le digo a los monaguillos, oye, me encanta cómo ustedes sirven en el altar, pero también quiero que ustedes se superen, vayan estudiando, vayan buscando a ver qué carrera universitaria les gusta, porque hay que dejarlos ir. A veces en la vida pareciera que fuésemos pájaros tipo planta, o sea que tenemos alas, pero tenemos las patitas enraizadas en los apegos que tenemos en nuestro corazón. Y no, el corazón hay que dejarlo fluir, hay que dejarlo sacar. Somos peregrinos en esta tierra y hay que vivir la vida como peregrinos. Nuestra patria es el cielo, así lo queremos firmemente los cristianos. Y como nuestra patria es el cielo,
pues adelante. No dice que no se duele. Claro que duele mucho, muchísimo. Pero en el nombre de Dios todo puede superarse. No basta aprender a decir adiós a la persona significativa que se nos ha ido. Es imprescindible además seguir estando abierto a la vida que fluye y nos sigue reclamando cada día. Ok, acoger la muerte es acoger la vida, es muy cierto, porque uno cuando cae en depresión, cuando cae en ansiedad, uno parece como muerto, la tristeza no deja que uno se relacione. Pero una medida, un termómetro bastante interesante para saber si una persona ha vivido bien su proceso de duelo, es verla relacionarse con otros, o sea, el que lo ves que está haciendo a comerse un helado, a buscar otras nuevas oportunidades de vida, a abrirse a otro tipo de relaciones, y eso es lo que ayuda a crecer, porque cuando te separas de alguien, sea por muerte, sea por divorcio, sea porque se tiene que ir, pues es chévere, bastante bonito, ve que uno crece así, es grande, o sea, la aceptación, pero también el aprendizaje que eso nos lleva. Job vivió muchas situaciones crueles, según nos narra el texto bíblico, pero al final él supo no solamente recibir la bendición de Dios que le venía, no, sino que volver a recuperar la felicidad, porque perdió muchas cosas, y la recupera con gran esperanza, y es lo que me encanta del texto bíblico. Igual, por ejemplo, dice que si el desvalimiento que nos conlleva una nueva situación, cuando después de un tiempo prudencial no es capaz de abrirse a su mundo cotidiano y reencontrar motivos para seguir viviendo, tiene el gran peligro de caer en depresión patológica. Esto sucede generalmente cuando me ha tocado tratar situaciones de depresión por pérdidas de suicidio, que generalmente se comparte de alguna manera por conducta o por el trauma que esto ocasiona. Acá en la parroquia voy para 9 meses. 9 meses siendo párroco, y en los 9 meses me ha tocado vivir 5 situaciones de personas que se han suicidado y 2 situaciones de personas que no se han suicidado, pero que están tan deprimidas que dejan de comer hasta el punto de que mueren. Entonces es un rating bastante elevado para ser un pueblo de una población tan pequeña. Pero lo que más me ha tocado es ayudar a estas personas a sobrellevar el proceso de duelo, porque el suicidio siempre es una cuestión trágica también. Hace poco me tocó tratar la situación de una persona que sin querer había asesinado a su hijo pequeño, y es fuerte, o sea, es una situación fuerte, y es un proceso que acá lo intentamos llevar directamente con algunos amigos psicólogos desde la dirección espiritual, y siempre buscándole un sentido a la situación. Dios no quiere la muerte de nadie, menos de una manera de suicidio o accidental. Dios no quiere ese tipo de muerte, eso hay que dejarlo claro. Dios no quiere ese tipo de muerte, ni cuando te asesinan a tu hijo, ni cuando tú por accidente le haces daño y terminas muriendo, o cuando se suicida, porque a lo mejor una enfermedad es como más sobrellevable, y también una situación de que una persona que está muriendo anciana, enfermo y anciano, ya saben que uno va a morir, pero ya cuando es un accidente que alguien asesina por medio de la delincuencia, o sea, hay un homicidio, es muy fuerte. Cuando una persona se suicida, considero que es más fuerte. Cuando una persona también logra accidentalmente matar a un familiar, o sea, es una cosa impresionante, pega, y se vive todo el proceso de duelo, es cierto, hay un proceso de culpabilidad tremendo, y el aprendizaje es más lento, pero igual hay que buscar la manera de superarlo con ayuda del psicólogo, del psiquiatra, del sacerdote. Tiene que haber un equipo trabajando en eso, y sobre todo cuando se desarrollan síntomas de ansiedad muy crónica y de depresión muy crónica. Sí se necesita la ayuda profesional en todos los ámbitos, en el médico, en el psicológico y en el espiritual. Hay que sanar el alma de manera integral. Hay 2 características en las que la mayoría de los autores coinciden para decir que un duelo está adecuadamente elaborado, y es primero, la capacidad de establecer nuevas relaciones y aceptar los retos de la vida. Cuando una persona se logra vivir, uno dice, bueno, hice un buen trabajo. Uno como sacerdote dice, vaya, a fulanita se le murió su hermano, entonces, pero no, ya después de un año ya logra entablar relaciones con otra persona, eso dice yo, ya el duelo va bien. Luego, la capacidad de recordar y hablar de las personas amadas sin llorar o desconcertarse. Hay personas que pasan 6 años y todavía están llorando amargamente a un ser querido que no han dejado ir.
El trabajo del duelo, pues J. Bowlby, me gusta mucho como lo expresa. Él dice que primero está la aflicción, el duelo y los ritos para superar este duelo. En la aflicción es el estado de una persona que experimenta dolor ante la pérdida y lo hace de una manera más o menos manifiesta. O sea, ya el llanto. Uno pierde a alguien y llora. Así como le pasó a Jesucristo cuando perdió a su amigo Lázaro. El lloro. Duelo. Todos aquellos procesos psicológicos conscientes e inconscientes que la pérdida de una persona amada pone en marcha, cualquiera que sea su resultado. O sea, uno comienza un proceso de duelo, algunos de manera positiva, otros de manera negativa. Hay ritos, manifestación pública de los duelos, expresión social del comportamiento o prácticas posteriores de esta pérdida. En el caso de los psicólogos veo que muchos mandan a escribirle una carta a la persona que muere para dejarla ir. Desde el punto de vista espiritual, el acompañamiento de uno como sacerdote a las personas que tienen su difunto, estar allí, ir a la novena, rezar con ellos, acompañarlos en la misa, visitarlos de vez en cuando también ayuda mucho el proceso de dolor. El estar con ellos, el hacerles sentir que no se sientan solos, es lo más primordial cuando hay una persona. Hay familias que tenemos que están pasando por un proceso de duelo por muertes, sobre todo muy trágicas. Y la característica más normal cuando se está viviendo un duelo es el llanto y la tristeza. Eso no es. H.I. Kaplan, me gusta mucho el proceso que dicen. Lo primero cuando tenemos un proceso de duelo es el aturdimiento. Rompes con tu pareja, quedas aturdido. Hay perplejidad ante lo ocurrido, dolor y malestar, hay llanto y suspiro. Sí, se pasan como unos 2-3 días así de oscuridad y depresión. Sensación de debilidad, la persona siente que no tiene fuerza de nada. Pérdida del apetito, peso y sueño. Dificultad para concentrarse o hablar. En estos días, ay Dios mío, lo ha dejado la novia, el monaguillo. Y uno de esos monaguillos vivía, Dios mío. Uno le hablaba y andaba por allá en Plutón. Eso es muy normal. Y uno tiene que tratar de, hey, vuelve acá, mete la nave espacial y aquí, sí, estamos acá en la misa, por favor, concéntrate. No es así de fácil cuando se trata de una muerte trágica. Culpabilidad del superviviente, aparición de distintas formas de negación, como si esa persona no hubiese muerto. Hay ilusiones, alucinaciones en ocasiones, y algunos fenómenos con problemas de identidad. Sí, eso también se da. También es muy común que la persona le eche la culpa a Dios, le eche la culpa a los médicos, se culpe a sí mismo. La sensación de culpabilidad también es muy común en los procesos de duelo. Sin embargo, la aceptación y la negación también deberían ir acompañadas con la apertura a la visión de la sociedad del aprendizaje, como se dice. Dirección positiva del duelo, bueno, es reconocer la pérdida en todos los aspectos, el nivel mental y aceptar la irreversibilidad, el afectivo. O sea, tenía que pasar, pasó, ya se dio, no podemos hacer más nada. Liberar las emociones, hablarlo, desahogarlo, llorarlo, gritarlo, es importante. Desarrollar nuevas habilidades de reconstruir aspectos del mundo interno dañados y necesitados de fortalecimiento. La lectura de los evangelios nos ayuda mucho a esto. La ayuda profesional por parte del psicólogo también nos ayuda muchísimo. Y reinvertir la energía emocional en otras relaciones o intereses, abrirse a nuevos horizontes. Ok, perdiste un ser querido, ok, busca a alguien a quien amar, a quien querer. Les dije al principio, como decía Nietzsche, quien ha encontrado un sentido a su vida, pues ha encontrado el amor. El amor es vivir, aprender a vivir ese dolor de manera con sentido, es lo más hermoso. Ahora, ¿cómo ayudar a una persona? Ok, tienes un familiar que está pasando por un proceso de duelo. Luego su novia, luego su pareja, perdió un familiar, algo pasó. ¿Cómo lo podemos ayudar? Bueno, recuperar el gozo de vivir, evangelizar el duelo, dice Pangraci. La esperanza es para el que está de luto, la misericordia para el acompañante. O sea, uno tiene que tener una actitud de misericordia y darle esperanza al que está viviendo el proceso de duelo. Las pautas son: tenemos que familiarizarnos con el proceso de duelo, o sea, de quién murió, por qué te dejó, o sea, preguntar un poquito. Evitar frases hechas, tenía que pasar, Dios lo quiso así. No, ya va, relájense con eso, o sea, escuchen, lo mejor es escuchar y a veces guardar silencio. Acoger y provocar los desahogos, revalorizar los signos de la presencia y cercanía, mantener el contacto, cultivar los recuerdos bonitos de la persona, ayudar a elegir y tomar decisiones,
ser símbolo y esperanza, movilizar los recuerdos comunitarios y ayudar a descubrir nuevos motivos para vivir. Sobre todo cuando tenemos un familiar que se ha suicidado, es bueno recordar las pautas positivas que tiene esa persona, recordarlo de manera positiva, saber que la depresión es la que lleva al suicidio, es una depresión dañina, que es una enfermedad, es un cáncer en la mente. Si ustedes conocen a alguien que tenga depresión, necesita ayuda urgente en el punto de vista psicológico y psiquiátrico, porque no es fácil, en algunos casos hay que medicarlo, si no puede decir que es muy frecuente. Ahora con todo este mundo perdido en un sincretismo y en un secularismo bastante fuerte, las personas que no están muy agarradas de Dios lo padecen con mucha frecuencia. Entonces, o cualquiera de nosotros, ¿cuántos no hemos escuchado que una persona de la iglesia se ha suicidado porque tampoco ha vivido bien su fe internamente? Y cualquiera puede pasar por eso. La depresión es muy peligrosa y tenemos que buscar las herramientas rápidas para ayudar a esa persona. Les tenía el evangelio, me encanta el evangelio de Juan, cuando muere Lázaro, cómo Jesús vive su proceso de duelo, bastante bonito. Claro, es una narración de tiempos muy inmediatos, pero escúchela, es del evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 32 al 45. Dice así: en aquel tiempo, cuando llegó María, hermana de Lázaro, a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó y muy conmovido preguntó: ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: ¿cómo lo quería? Pero algunos dijeron: y uno que le ha abierto los ojos a los ciegos, ¿no podría haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llega a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús: quiten la losa. Marta, la hermana del muerto, le dice: Señor, ya huele mal, porque ya lleva 4 días. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo andar. Muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si se dan cuenta, Jesús vive su humanidad. O sea, él va, pregunta qué pasó, se murió su amigo, lo llora, sollozó. ¿Sí? Vivió su duelo, pero también vio la esperanza, se reivindicó y hizo que su amigo amado resucitara. Nosotros no podemos hacer que las personas resuciten, pero sí podemos orar por ellas, tener la esperanza de que algún día nos volveremos a comer un helado allá en el cielo, le digo yo a mis amigos. Y es vivirlo así con ese cariño. No hay recetas explícitas para vivir un duelo específico. Sí hay como unos pasos, pero lo importante es no dejarse guiar, quitarse la humanidad, tragarse el dolor. Es llorar, expresarlo, me siento así, y luego sí comenzar un proceso de aceptación y aprendizaje de lo que estamos viviendo, para que, oye, le encontremos sentido al dolor y realmente veamos al amor de los amores, nuestro Señor, en un ser querido, que le hayamos transmitido el amor que le teníamos a esta persona. O sea, buscar algo que nos llene profundamente. Escríbenos por favor en la caja de comentarios si has vivido un proceso de duelo, cómo lo has superado, si no lo has superado, déjanos bien, a ver si podemos también enriquecer a todos los que están viviendo sus experiencias, a ver si ayudamos a otros con sus propias experiencias. Escríbanlo por favor, nos encantaría. Si hay alguna duda también escríbanos, y ya saben, no lo vayan a olvidar, navega mar adentro con el Señor. Vamos a recibir la bendición de Dios, y antes de hacerlo
Quiero orar por nuestros hermanos difuntos y darles el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno y brilla para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Las almas de todos los fieles difuntos, especialmente los que han muerto de manera trágica, por la misericordia del Señor, descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En el Señor pueden ir en paz. Hasta luego.